los reyes del cielo. Ni tan caros como los de 4 motores, ni tan limitados como los de 2. Durante décadas, los aviones de 3 motores, como el DC-10 o el MD-11, fueron la solución perfecta para cruzar el océano, hasta que, de repente, la ingeniería los sentenció a muerte. Pero lo que nadie te dice es que su desaparición no fue por falta de potencia, sino por una regla de 3 letras que cambió la aviación para siempre. Si miras un avión moderno hoy, casi todos son iguales. 2 motores, uno bajo cada ala. Es eficiente, es simétrico, es lógico. Pero hubo un tiempo en que la configuración más avanzada del mundo incluía un motor extra, justo en la cola. ¿Por qué complicar tanto el diseño? ¿Por qué gastar millones en ingeniería para subir un motor a 10 metros de altura? Parecía la solución definitiva para conectar el mundo. Un puente entre el gigantesco Boeing 747 y los pequeños aviones domésticos. Pero hoy estos gigantes son fantasmas que solo descansan en los desiertos de Arizona o transportan carga en la oscuridad de la noche. ¿Qué eran esas 3 letras que los borraron del mapa y por qué, a pesar de ser máquinas increíbles, se convirtieron en una trampa mortal para las aerolíneas? Para entender el auge de los trireactores, tenemos que viajar a una época donde los motores de reacción aún no eran tan fiables como los de un Toyota. En los años 50 y 60, los motores fallaban con relativa frecuencia. Por eso la FAA, la Autoridad de Aviación de Estados Unidos, creó una norma estricta: la regla de los 60 minutos. Cualquier avión con solo 2 motores no podía estar a más de 1 hora de un aeropuerto en el que pudiera aterrizar de emergencia. Si querías ir de Nueva York a Londres, un bimotor tenía que bordear Groenlandia e Islandia. Era una pérdida de tiempo y dinero. ¿La solución? Añadir un tercer motor. Con 3 motores la regla no se aplicaba. Podías volar directo, sobre el océano abierto, ahorrando horas de combustible. El trireactor nació de una laguna legal, pero poner un motor en la cola no es fácil. Aquí es donde la industria se dividió en 2 filosofías. Por un lado, el DC-10 de Douglas decidió poner el motor en línea recta sobre el fuselaje. Era sencillo de mantener, pero hacía que el avión fuera difícil de manejar si ese motor fallaba. Por otro lado estaba el Lockheed L-1111 TriStar, posiblemente el avión más avanzado de su era. Lockheed diseñó un conducto en S para que el motor estuviera integrado dentro del cuerpo del avión. Era una obra de arte aerodinámica, pero tan compleja que llevó a Rolls-Royce, el fabricante de los motores, a la quiebra técnica. La ambición por el tercer motor fue tan grande que casi destruye la industria británica de motores. A mitad de los 70, el DC-10 sufrió varios accidentes trágicos que le dieron fama de ataúd volante. Muchos creen que esto fue lo que mató a los aviones de 3 motores. Pero aquí está el dato que rompe el mito. La seguridad no los mató. Los mató la fiabilidad de sus propios rivales. Mientras el DC-10 y el TriStar luchaban, los fabricantes de motores lograron algo impensable. Motores tan fiables que la probabilidad de que fallaran ambos al mismo tiempo era de 1 entre 1000 millones. Fue entonces cuando las autoridades dijeron: «Vale, si tus 2 motores son así de buenos, te daremos un permiso especial». Ese permiso se llama ETOPS. Aquí están las 3 letras: Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Los pilotos solían bromear diciendo que significaba Engines Turn or Passengers Swim, que traducido significa o los motores giran o los pasajeros nadan. Cuando se aprobó que los aviones de 2 motores, como el Boeing 767 o el Airbus A310, pudieran alejarse a 120 o 180 minutos de un aeropuerto, el tercer motor pasó de ser un salvavidas a ser una carga. ¿Para qué pagar el mantenimiento de un tercer motor, que es difícil de alcanzar para los mecánicos y gasta un 33% más de combustible, si con 2 puedes hacer el mismo viaje? Si el DC-10 era la fuerza bruta, el Lockheed L-1011 TriStar era el intelecto puro. Lockheed, que venía de fabricar aviones espías y cazas de combate,
volcó toda su tecnología militar en este gigante de 3 motores. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. Mientras otros pilotos sudaban para aterrizar en condiciones de baja visibilidad, los pilotos del TriStar podían, literalmente, cruzar los brazos. El TriStar fue el primer avión comercial en recibir la certificación CAT 3B Autoland. ¿Qué significa esto? Que el avión podía aterrizar solo, de forma completamente automática, en condiciones de niebla tan densa que el piloto no alcanzaba a ver ni el morro del avión. Gracias a su avanzado sistema de control de vuelo y su tercer motor proporcionando una estabilidad aerodinámica única, el avión calculaba el descenso, ajustaba la potencia y tocaba tierra con una suavidad que los humanos rara vez podían igualar. Pero ¿por qué complicarse con ese extraño conducto en forma de S en la cola? Los ingenieros de Lockheed eran perfeccionistas. Sabían que colocar el motor directamente en el estabilizador vertical, como el DC-10, elevaba el centro de gravedad, haciendo que el avión fuera más inestable y difícil de controlar si ese motor fallaba. Al esconder el motor dentro del fuselaje y alimentarlo con el aire que entraba por la parte superior, bajaron el centro de gravedad. El resultado fue el avión más estable y cómodo para los pasajeros de la historia. Sin embargo, esta perfección fue su perdición. El diseño era tan complejo que Rolls-Royce tuvo que diseñar un motor específico, el RB211, que utilizaba materiales compuestos de fibra de carbono en los álabes. Fue un salto tecnológico demasiado grande. Los álabes se rompían al chocar con pájaros en las pruebas y el proyecto casi hunde a ambas compañías. El TriStar no solo tenía 3 motores, tenía 3 sistemas hidráulicos independientes y una redundancia que hoy sigue siendo el estándar de oro. Pero aquí llega la ironía del destino. Fue tan avanzado, tan caro de fabricar y tan sofisticado que solo se construyeron 250 unidades. Lockheed, tras perder miles de millones, decidió abandonar la aviación comercial para siempre después de este avión. El rey de la tecnología fue, financieramente, un fracaso absoluto. Hoy vemos que la aviación vuelve a experimentar. Estamos viendo diseños de aviones eléctricos o de hidrógeno con 6, 8 o hasta 12 motores pequeños. Pero el motor en la cola, ese icono del trireactor, no volverá. La razón es la eficiencia estructural. Un motor en la cola requiere que la parte trasera del avión sea extremadamente pesada y reforzada para soportar las toneladas de empuje y vibración. En un mundo donde cada gramo de combustible cuenta, cargar con una estructura de cola reforzada es un pecado económico que ninguna aerolínea está dispuesta a pagar. Desaparecieron porque la tecnología cumplió su ciclo. El tercer motor fue el andamio que necesitamos para construir el rascacielos de la aviación moderna. Una vez que el rascacielos fue estable y los bimotores demostraron su valía, el andamio simplemente fue retirado. Si pudieras rescatar un avión del desierto y ponerlo a volar hoy mismo, ¿sería el elegante TriStar o el poderoso DC-10? Y lo más importante, ¿confiarías en un aterrizaje 100% automático diseñado en 1970? Te espero en los comentarios.